Hola, buenos días o buenas tardes. Me llamo Katie Sidwell y llevo más de 6 años con la empresa RTDS Technologies. Soy una ingeniera y trabajo en nuestro equipo de ventas y marketing. Hoy voy a hablar de nuestra tecnología, el simulador RTDS, un simulador de sistemas de potencia en tiempo real, y su propósito, pruebas en lazo cerrado de equipos de protección y control. Les voy a dar una breve historia de la tecnología de simulación en tiempo real, explicarles cómo funciona y mostrarles cómo se ve el hardware y el software de simulación. Luego les voy a presentar nuestras capacidades de modelado y mostrar varios ejemplos de proyectos que han contado con la implicación del simulador RTDS. Durante toda la presentación, no dude en enviar preguntas. Antes de la aparición de la simulación en tiempo real, la manera principal de probar los controles HVDC en el laboratorio, antes de la implementación, era usar una herramienta llamada simulador analógico, como el que se muestra aquí. Eran modelos físicos reducidos de la red de interés que operaban intrínsecamente en tiempo real. Pero llevaría mucho tiempo cambiar la configuración física para representar una configuración de red diferente, y configurar un nuevo estudio llevaría semanas o meses. También, esos sistemas eran enormes, requerían grandes habitaciones o pisos enteros de edificios. Y eran muy caros e inconvenientes porque solo existían unos pocos en el mundo. Había una gran necesidad de un método más flexible y de acceso más fácil. Este era la motivación para desarrollar una solución digital para probar controles HVDC con una red simulada. En los años 80, un equipo de la empresa Manitoba HVDC Research Center ejecutaron la primera simulación digital en tiempo real. Pasaron a crear su propia empresa, RTDS Technologies, y su producto, el simulador RTDS, y fue el primero del mundo. Hoy, RTDS Technologies tiene más de 80 empleados y es el líder mundial de simulación en tiempo real. Somos el desarrollador y vendedor exclusivo del simulador RTDS y es nuestro producto principal. También tenemos representantes en más de 50 países que nos ayudan a promover la tecnología. Y es importante saber que tenemos una ubicación principal en Winnipeg, donde sucede toda la magia. Aquí contamos con un gran equipo de ingenieros y programadores que trabajan en nuestro hardware, software y modelos, y ofrecen atención al cliente. Esto es muy útil porque nos da un control total sobre el producto y la capacidad de responder exhaustivamente a los problemas. Tenemos usuarios en más de 50 países y hay 3 categorías principales de usuarios. El primero es empresas de electricidad. Estas son algunas de las empresas que usan el RTDS. Las aplicaciones aquí varían mucho. Eliminación de riesgos de HVDC, pruebas de esquemas One-Pack, subestaciones digitales y más. En América Latina tenemos clientes de empresas de electricidad en México, Venezuela, Brasil y Chile, de quien voy a hablar más adelante. La segunda categoría es los fabricantes de equipos de control y protección. Todos los grandes fabricantes y muchos pequeños usan el RTDS para probar sus sistemas en la fábrica antes de comercializarlos o entregárselos a un cliente. Por ejemplo, SEL, Schweitzer Engineering Laboratories, en México, es un usuario del simulador. Y la tercera categoría es la investigación y la educación. El RTDS se usa como una herramienta de enseñanza y, por supuesto, para validar tecnologías emergentes como el control rápido de frecuencia, la protección con ondas viajeras y más. Más de 200 universidades en el mundo usan el RTDS y luego mostraré algunos ejemplos específicos. Hay muchas aplicaciones de esta tecnología. Originalmente se desarrolló para pruebas de controles HVDC, pero hoy en día se usa con frecuencia para pruebas de protección, por ejemplo, para simular electrónica de potencia, estudiar microredes y probar sus controles, conectar un inversor físico en el lazo, estudiar el funcionamiento de la red a escala grande y enseñar a nivel de pregrado y posgrado. El RTDS ejecuta simulaciones de tipo transitorio electromagnético o EMT en tiempo real.
Es importante conocer algunos antecedentes aquí sobre los diferentes tipos de simulación de sistemas de potencia. En general, el tipo de simulación debe seleccionarse en función de los fenómenos de interés para el usuario. Estudios de flujo de carga o estabilidad transitoria, TSA, por ejemplo, también llamadas simulaciones RMS, proporcionan fasores, magnitud y ángulo en o cerca de la frecuencia fundamental como salida. La simulación EMT es diferente. La salida aquí es de valor instantáneo, variable con el tiempo. Los resultados de la simulación se parecerán a la onda de corriente o voltaje o tensión, variable con el tiempo, como se midió en la red real con un osciloscopio. Esto permite una mayor profundidad de análisis que las representaciones fasoriales o RMS. El usuario puede ver resultados en una amplia gama de frecuencias y cuando mayor sea la frecuencia de muestreo de la simulación, mayor sea la frecuencia de resultados que se pueden reproducir. El periodo de la frecuencia de muestreo o la distancia entre dos salidas consecutivas de la simulación se llama el paso de tiempo de simulación, en inglés time step, o delta t, como se muestra aquí en el diagrama. El paso de tiempo normalmente aceptable para la simulación EMT para poder ver transitorios rápidos de interés está generalmente en la gama de 25 o 50 microsegundos. Pero si queremos representar la conmutación de alta frecuencia de la electrónica de potencia, quizás en la gama de decenas de kilohertz, es necesario usar un paso de tiempo más pequeño, por ejemplo, entre 1 y 3 microsegundos. Todo esto es posible con el RTDS y de hecho con otras herramientas EMT. Pues, ¿por qué queremos usar la simulación EMT? ¿Qué situaciones lo requieren? Para análisis de estado estable, se obtienen resultados satisfactorios mediante la simulación de fasores, de RMS. Y RMS ha sido históricamente el tipo de modelo más popular para la planificación y las operaciones de sistemas de potencia. Esto se debe a que es relativamente preciso para sistemas que están dominados por máquinas síncronas, que tienen niveles muy bajos de generación basada en la electrónica de potencia, en inversores. Representa control lento y transitorios lentos. El problema es cuando nos alejamos de una red dominada por máquinas rotativas. Ahora necesitamos representar control rápido y transitorios rápidos, y capturar los fenómenos de subciclo y representar los controles de bajo nivel de los inversores. Cada vez hay más pruebas de que en sistemas con electrónica de potencia, energía renovable, almacenamiento de energía, esquemas de HVDC y FACTS, la simulación RMS proporciona resultados optimistas. Como se muestra aquí en el gráfico, hay una presencia de oscilaciones de voltaje sostenidas después de la falla con una frecuencia de 8 Hz en la simulación EMT. La simulación RMS no captura estas oscilaciones, que fueron verificadas con datos reales del sistema. Este es un problema para evaluar la seguridad del sistema de potencia y la calidad de potencia. Entonces, ¿qué significa tiempo real? La simulación EMT puede ser en tiempo real o tiempo no real. Con tiempo real, la duración de un evento en el sistema actual es igual al tiempo necesario para simular ese evento. Por ejemplo, una falla de 3 ciclos en el sistema de 60 Hz tiene una duración de 0.05 segundos. En tiempo real, el tiempo de simulación también es 0.05 segundos, ni más ni menos. Programas offline en tiempo no real simulan eventos más lento o más rápido que en tiempo real, dependiendo de la complejidad del caso. PSCAD, por ejemplo, es un programa EMT muy popular, pero un caso complejo puede tardar decenas o cientos de veces más en simular con PSCAD. Pues la simulación en tiempo real es muy eficiente. Todos los cálculos, las contribuciones de los componentes del sistema de potencia, los voltajes de los nodos, se completan antes de que finalice el paso de tiempo y luego se actualiza la salida.
La razón principal por la que queremos simular en tiempo real, más interesante que la eficiencia, es que podemos conectar dispositivos físicos en lazo cerrado con la red simulada. Se llama prueba de lazo cerrado o bucle cerrado, en inglés HIL, Hardware in the Loop Testing. Y cerrar el lazo significa no solo podemos observar la respuesta de un dispositivo de protección o control a una señal impuesta, sino también podemos enviar la respuesta del dispositivo a la red simulada. Solo es posible si estamos actualizando las entradas y salidas de nuestra simulación de forma continua en tiempo real. No es posible con una simulación en tiempo no real o con herramienta de prueba de lazo abierto. Aquí la prueba no termina cuando el relé proporciona su comando de trip. Continúa y podemos ver la respuesta dinámica de la red, incluidos otros componentes de automatización también. Con este método es posible probar varios dispositivos o esquemas completos al mismo tiempo. Y estamos modelando el sistema con gran detalle en EMT, por lo que esta es la mejor manera de anticipar las vulnerabilidades en el equipo antes de instalarlo en el sistema. En la red moderna, esto es más importante que nunca antes. Hay un alto potencial de interacción entre diferentes sistemas inteligentes. Por supuesto, es difícil mantener una simulación EMT en tiempo real con pasos de tiempo a nivel de microsegundos, y el procesamiento requerido aumenta con el tamaño y la complejidad de la red simulada. Para lograr esto, el RTDS se basa en hardware de procesamiento paralelo específicamente integrado para la aplicación de simulación en tiempo real. Nuestra generación de hardware actual se llama Nova-Core y se basa en un procesador multinúcleo de IBM, se llama el Power8. Ejecutamos nuestro código directamente en el procesador sin sistema operativo para una mayor eficiencia. Y nuestro sistema es diseñado para proporcionar acceso al hardware desde la PC del usuario que ejecuta el software de simulación, se llama RSCAD. Ahora, dentro del chasis Nova-Core, tenemos el procesador con 10 núcleos y se puede licenciar un número variable de núcleos según los requisitos de simulación. Un núcleo para una red simple, 10 núcleos para una red grande o compleja. También este chasis se puede conectar a otro chasis para ejecutar simulaciones conectadas y también a tarjetas de entradas y salidas para crear una interfaz de lazo cerrado. Recuerde, necesitamos este hardware dedicado para mantener el funcionamiento en tiempo real. Por eso no usamos una PC estándar. Usamos procesamiento paralelo en dos niveles. Nivel 1, dentro de un chasis, diferentes núcleos están dedicados a diferentes tareas. Como se muestra aquí, un núcleo está dedicado al análisis de nodos, calculando el voltaje en cada nodo del circuito, mientras que otros núcleos calculan las contribuciones, corriente y conductancia de los componentes como máquinas, líneas, etc., en paralelo. Entonces, nivel 2. Cuando aumenta el tamaño de la red, es posible exceder los recursos de procesamiento disponibles en un chasis. En este caso, es posible dividir la red en subsistemas que ejecutarán en varias unidades conectadas. Por cierto, usamos un modelo de línea de transmisión de onda viajera para desacoplar matemáticamente los dos sistemas. Y la demora natural en la propagación de la señal de un extremo de la línea al otro proporciona la separación. La configuración del hardware es muy modular y muy flexible. Si tiene varios chasis de hardware, puede ejecutar varias simulaciones en paralelo o conectarlos para ejecutar una simulación más grande. Para conectar la simulación a equipos externos para realizar nuestro lazo cerrado, usamos tarjetas modulares de entrada y salida o ES, analógicas y digitales. Aquí se muestra la tarjeta de salida analógica que tiene 12 canales con convertidores digitales analógicos de 16 bits que pueden usar para enviar voltajes y corrientes del sistema a un relé de protección, por ejemplo. El voltaje de salida máximo es 10 voltios, pero se puede usar un amplificador de potencia para proporcionar señales de nivel secundario al relé.
Y de manera similar tenemos tarjetas de ES para señales digitales con 64 canales. Una aplicación típica de la tarjeta de entrada digital, por ejemplo, es asimilar impulsos de disparo de un controlador externo a un convertidor simulado. Siguiente, la interfaz también se puede basar en protocolos de comunicación. La tarjeta GTNet comunica con dispositivos externos a través de Ethernet. Hay muchos firmwares disponibles, incluidos IS61850 GUS y USB, datos de sincrofasores, DNP3 y Modbus. Con una tarjeta se pueden ejecutar dos firmwares al mismo tiempo y muchas tarjetas se pueden conectar a un chasis Nova-Core. No existe un límite práctico para la cantidad de canales de entrada y salida, tanto analógico o digital como basado en comunicaciones. Aquí hay un ejemplo de una interfaz de lazo cerrado. Hay una red simulada muy simple, una línea a la que se puede producir una falla, dos fuentes, interruptores, transformadores de medida. Enviamos el voltaje y corriente de línea desde el hardware de simulación al mundo real con salidas analógicas. Y amplificamos las señales y las aplicamos a las entradas de relé. Los contactos del relé están conectados al interruptor simulado a través de entradas digitales. También podemos realizar estas pruebas con IS61850 utilizando la tarjeta GTNet. Siguiente, nos centraremos en el software de simulación. Se llama RSCAD y se ejecuta en la PC del usuario y proporciona una interacción dinámica con la red simulada en tiempo real. Con RSCAD, podemos crear un circuito, compilarlo, ejecutarlo, monitorear los datos en tiempo real, guardar los datos y realizar cambios dinámicos en la red. RSCAD se basa en una licencia de sitio, lo que significa que se puede instalar en cualquier número de computadoras en el sitio del cliente. También es importante saber que una licencia RSCAD incluye todas las bibliotecas de modelos y módulos de software. No se necesitan módulos adicionales o de terceros y la licencia permite al usuario realizar todo tipo de simulación, incluida la electrónica de potencia, por ejemplo. Es posible convertir directamente casos de simulación de otro software a RSCAD. Tenemos programas para importar casos de PSSE, PSCAD y SIME, y también MATLAB Simulink solo para componentes de control. También estamos trabajando en una herramienta para convertir casos de Power Factory a RSCAD. Estará disponible el próximo año. No entraré en demasiados detalles sobre la biblioteca de modelos en general, pero tenemos muchos modelos disponibles. Diferentes tipos de líneas, máquinas, componentes de control individual y también el usuario puede escribir sus propios modelos. La configuración de los modelos se realiza también en RSCAD. Si hay un modelo específico que le interese, por favor avíseme. Validaciones. Hay algunas maneras en las que se validan nuestros modelos. Realizamos validaciones internas comparando nuestros resultados con los de las herramientas normales en el sector, como PSCAD o PSSE. Usamos casos de referencia de SIGRE y IEEE, y clientes también han validado nuestros modelos con otros modelos probados de sus sistemas o usando medidas reales del sistema de potencia. Los gráficos aquí son de una empresa de electricidad en Australia. A la derecha están comparando un modelo de parque eólico en RSCAD con PSCAD. Y a la izquierda están evaluando un modelo de generador síncrono con mediciones de un evento histórico. Un tema importante. También tenemos entornos para representar partes de la red con una fracción o un múltiplo del paso de tiempo de la red principal. Se llaman subredes subpaso y superpaso, en inglés substep y superstep. Por ejemplo, podemos ejecutar la red principal con un paso de tiempo de 30 microsegundos y una subred de electrónica de potencia con 3 microsegundos. Esto nos permite ver la dinámica de conmutación de alta frecuencia y también la manera en que el convertidor interactúa con la red AC.
Y por otro lado, también podemos escoger partes de nuestra red para simular con menos detalles, con un paso de tiempo más grande. Esta es una manera en que los usuarios pueden reducir la cantidad de hardware de simulación necesario para ejecutar una red, pero aún mantiene los detalles de EMT, más detalles que un equivalente de red. Es importante saber que tanto los entornos de paso de tiempo pequeños como los grandes se ejecutan directamente en el hardware principal. Esto significa que es posible simular la electrónica de potencia sin un FPGA u otro hardware adicional. Pues, para simular la electrónica de potencia necesitamos usar el entorno de paso de tiempo pequeño o substep. Es popular en la industria representar la electrónica de potencia con un método llamado conmutación LC o en inglés LC switching. Esta es la manera más sencilla desde la perspectiva del procesamiento. Sin embargo, este método produce pérdidas artificiales problemáticas cuando se conmuta a alta frecuencia. Recientemente en RTDS hemos desarrollado un nuevo algoritmo para conmutación resistiva en el substep, paso de tiempo pequeño, con bajas pérdidas. El algoritmo se llama conmutación predictiva y el otro beneficio que proporciona es una onda más clara. Y es el único algoritmo de su tipo en la industria. La capacidad de usarlo para simular la electrónica de potencia directamente en el procesador principal sin necesidad de conectarse con hardware externo, por ejemplo FPGA, significa que la simulación es más precisa, más estable, más accesible. Facilidad de uso. Ahora explicaré algunas aplicaciones y ejemplos de proyectos. Power Hardware in the Loop, o PHIL, es una extensión de las pruebas de lazo cerrado tradicionales, donde en lugar de protección o control, el equipo de potencia, inversores, motores, cargas, se interconecta con la simulación. En estos casos es necesario inyectar o extraer potencia real y reactiva al dispositivo, por lo que se requiere un amplificador especial llamado amplificador de 4 cuadrantes, 4-quadrant amplifier, como parte de la interfaz. En este ejemplo, la tensión de la red simulada se aplica a los terminales de un microinversor conectado a un panel solar. La corriente del inversor se envía de vuelta a la simulación para cerrar el lazo. Tenemos un cliente en el Reino Unido, el Power Networks Demonstration Center, parte de la Universidad de Strathclyde, que realizó un proyecto de prueba de inversores de bajo voltaje de varios fabricantes. Simularon fallas a nivel de transmisión para determinar la respuesta de los inversores e identificar la posibilidad de problemas con la protección y el control cercanos. En última instancia, alimentará las recomendaciones del código de distribución y también los procedimientos estándar de prueba del inversor. El RTDS se ha usado ampliamente para probar controles de microred. En el ejemplo aquí, SEL, Schweitzer Engineering Laboratories, probó controles de nivel secundario antes de proporcionarlos a la Universidad de California, San Diego. El campus ahora puede desacoplarse de manera segura de la red principal en escenarios de contingencia y proporcionar su propia energía a cargas críticas. WAMPAC, en inglés Wide Area Protection and Control. El RTDS se ha usado para probar varios sistemas WAMPAC que las empresas de electricidad han implementado con éxito. El RTDS se puede sincronizar con un reloj GPS externo. Los datos del sincrofasor se pueden transmitir desde la simulación a un PDC externo o también se puede probar la capacidad de una PMU física para reproducir cantidades analógicas. Tenemos un cliente, la Universidad Técnica de Dinamarca, o DTU, y han realizado pruebas exhaustivas del esquema WAMPAC. En el proyecto SOSPO, Operación Sostenible de Sistemas de Potencia, simularon el sistema nórdico y probaron un sistema WAMPAC con más de 170 canales de datos de sincrofasores. El esquema intenta mejorar la fiabilidad del sistema de potencia a medida que se apaga la generación tradicional en favor de la energía renovable. También
Hay una empresa de electricidad, Southern California Edison, que ha usado el RTDS para probar un plan de medidas correctivas, en inglés Remedial Action Scheme, antes de la instalación en la red. Envían señales de la simulación a un controlador central que emite comandos para desconectar cargas o reducir la generación en caso de sobrecarga térmica. Ciberseguridad o seguridad cibernética es un área de investigación muy popular entre nuestros clientes en ese momento. Es posible conectar un simulador de comunicaciones como NS3 al RTDS para simular un ataque a los datos de control, determinar los efectos en el sistema de potencia. La conexión al simulador de comunicaciones generalmente realizarse a través de TCP/UDP con la tarjeta GTNet. HVDC y FACTS, un gran área de aplicación para nosotros. Muchos usuarios en este campo son fabricantes y empresas de electricidad, pero también muchas universidades están investigando nuevas topologías HVDC y métodos de protección con el RTDS. El RTDS es usado por todos los fabricantes de HVDC para pruebas de aceptación en fábrica, por ejemplo Siemens, ABB, Alstom, GE. Y el proveedor crea un modelo de su esquema y un equivalente de la red circundante en RSCAD. Entonces, su RTDS se conecta físicamente a sus cubículos de control HVDC a través de las tarjetas ES. Y las pruebas de rendimiento funcional incluyen escenarios operativos estándar, por ejemplo, inicio y apagado, y pruebas de rendimiento dinámico incluyen varios escenarios de contingencia. Y las simulaciones se ejecutan durante horas o días para realizar pruebas exhaustivas. Una tendencia que ha crecido en todo el mundo en el campo de HVDC es que las empresas de electricidad incluyen un simulador en tiempo real en las especificaciones de su proyecto HVDC. Y cuando el proveedor entrega los cubículos de control al sitio, van acompañados por un segundo conjunto de controles que se instalan en un laboratorio de la empresa y se conectan a un simulador en tiempo real. A estos los llamamos simuladores de réplica porque representan los convertidores en enlace DC y una parte de la red AC con detalles y están conectados a las réplicas de control. Entonces, pueden asistir durante la puesta en marcha. En forma permanente pueden investigar cambios en la topología de la red o en el control y mejoras y reformas del esquema. También una ventaja lateral es que se puede usar para capacitar a los operadores y familiarizarlos con las nuevas tecnologías. Aquí pueden ver una lista de empresas que poseen simuladores de réplica. De esta manera se probaron múltiples esquemas de HVDC en Brasil. En el momento de la prueba, el enlace Río Madeira, operado por ONS, era el más largo del mundo y los controles de múltiples proveedores se probaron con el RTDS. ONS pasó a probar el enlace de Belo Monte de la misma manera. Y las pruebas con una réplica pueden exponer vulnerabilidades en los controles. Recientemente, una empresa de electricidad encontró un problema en el control de un SVC, Static Var Compensator, donde el controlador inyectaba la potencia reactiva a la red cuando se aplicaba una falla, pero continuaba haciéndolo después de que se eliminó la falla. Afortunadamente, descubrieron esto en el laboratorio y luego se ajustó el controlador. Es un ejemplo real del valor aquí. El Centro Nacional HVDC del Reino Unido es uno de los principales defensores del RTDS. Tienen controles de réplica suministrados por el proveedor para un proyecto HVDC llamado el enlace Caithness-Moray en Escocia. Es el primer proyecto HVDC diseñado para operación multiterminal en Europa. También usan su simulador para otros proyectos, incluido el desarrollo del esquema de protección HVDC en colaboración con universidades como KU Leuven en Bélgica. El Coordinador Eléctrico Nacional en Chile, CEN, es cliente desde el año 2018. Esta es una foto de su laboratorio en Santiago.
Están usando el simulador para múltiples aplicaciones, incluida la prueba de un esquema de protección de la integridad del sistema, SIPS, y la investigación del nuevo enlace HVDC Kimal-Lo-Aguirre. También son usuarios de la herramienta de simulación híbrida RTDS-TSA. Esto les permite aumentar considerablemente el tamaño de la red que pueden representar. Las simulaciones RTDS y TSA, dominio pasorial, se sincronizan e intercambian datos en tiempo real. Como mencioné antes, el RTDS se usa como una herramienta de enseñanza a nivel de pregrado y posgrado. Esta es una lista muy corta de proyectos que han realizado los estudiantes. Tenemos también una lista de hojas de instrucciones del laboratorio muy detalladas, disponibles, que fue creada por un profesor de la Universidad Tecnológica de Durban en Sudáfrica. La empresa de electricidad local de Sudáfrica, Eskom, también usa el RTDS y crea un puente entre los estudiantes y los puestos potenciales en la empresa y permite proyectos de colaboración. Muchas gracias a todos por su atención y su paciencia y espero responder a sus preguntas, o no dude en mandarme un correo también.